Damos la más cordial bienvenida a esta importante reunión que hoy tendremos. Estamos en la celebración de la Semana Santa y este es el día martes en el cual le damos la bienvenida para que ustedes escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Se dice martes de controversia y lo que sigue a continuación es el preludio para iniciar esta celebración. A continuación, tenemos la lectura de la palabra de Dios y la cita la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. El verso lo encontramos del versículo 15 al 22. Leamos la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y de que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. A continuación, tenemos el himno número 362. Quiero de Cristo más saber.
después de haber entonado el himno, vamos a escuchar con toda reverencia la predicación de la palabra de Dios del labio de nuestro hermano Juan Carlos Zorrilla. Buenas noches, hermanos. Es el momento de meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo primeramente con una oración. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta Semana Santa reflexionar en tu palabra, y te rogamos que en este momento que meditemos, ella nos transforme y nos haga ser mejores, y que podamos así también asimilarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este martes, hermanos, de controversia, como se ha leído ya en el pasaje de Mateo 22, del 15 al 22, Jesús le responde a este grupo de personas que vienen a preguntarle respecto a cuestiones del tributo. Dice el pasaje nuevamente a partir del versículo 15: y entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Este texto es uno de los más conocidos de la vida de Jesús. Incluso es utilizado como dicho popular ya por la gente, aun cuando estas personas no reconozcan a Jesús como Salvador. Pero esta frase de Cristo, donde denota una extremada inteligencia, ha pasado a ser parte ya del léxico popular de la humanidad. También es citado en Lucas capítulo 20 y en Marcos 12. Incluso en Lucas 20 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, ¿no? Tanto los fariseos como en este caso los herodianos estaban ahí tramando este plan para tratar de sorprender a Jesús. Pero vemos aquí varios elementos, varios personajes que pudiéramos identificar. Primeramente está nuestro Señor Jesús, está también por otro lado los fariseos, los herodianos, y el objeto que es el denario. El plan, primeramente vemos que es un plan muy bien elaborado, un plan muy bien pensado, en el cual realmente trataban ellos de poner pues en jaque mate a Jesús, ¿no? Porque no había salida prácticamente. Nada más había dos respuestas. Si él decía que sí, se metían problemas, y si decía que no, también se metía problemas. ¿Y qué mejor forma, tanto para los fariseos como para los herodianos, de poner en problemas a Jesús vinculándolo con el Imperio Romano y con los impuestos? Si la respuesta de Jesús era un no, entonces los herodianos y lo iban a acusar ante la autoridad romana como un revolucionario que estaba tratando de promover que no pagara al pueblo judío impuestos a Roma. Pero por otro lado, si él decía que sí, los fariseos entonces lo iban a acusar en el pueblo judío como un traidor de la patria, en donde él estaba buscando precisamente vender, ¿no?, la patria, lo que era el pueblo judío, hacia los romanos. Y entonces ahí, con un poquito de publicidad que los fariseos le hubieran dado a esta idea, hubieran terminado el proyecto de Jesús, según ellos. Entonces obviamente estaba el plan muy bien elaborado
para que precisamente él no tuviera escapatoria. Si era un sí, tenía problemas, si era un no, también tenía problemas, pero la inteligencia de Jesús, que es obviamente por sobre toda la inteligencia humana, les responde, bueno, pues muéstrenme la moneda, ¿no? Muéstrenme el denario. Y ahí viene ya la imagen y la inscripción que eran de César, ¿no? Y después de que él ve esto, dice, bueno, pues ustedes mismos me están contestando que esta moneda es de César, pues entonces yo les digo que le den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así Jesucristo concibe la idea de darle la vuelta a la situación y ahora deja a los propios fariseos y a los propios herodianos en una situación en las cuales ellos ya no tienen respuesta, no tienen manera de salir y entonces obviamente mejor se callan. Dice el texto que se maravillaron y lo dejaron, se callaron, ¿no? Y siguiendo con esta idea de que si al César le iban a dar lo que era del César, bueno, pues entonces a Dios había también que devolverle a Dios aquellas cosas que Él nos ha dado. Y de esta manera ellos no pueden sorprender a Jesús en ninguno de sus dichos y por lo tanto se quedan callados y lo dejan. Pero vamos a ver un poquito más a los actores. Los fariseos ya los conocemos, aparecen muy comúnmente en el texto bíblico. Está este grupo de la religión judía catalogado como maestros de la ley. Pero vemos ahora a los herodianos, esos no son tan comunes, no son tan conocidos por nosotros. Los herodianos era un grupo que más que religioso como los fariseos o como los seduceos, era un grupo más bien político, de ahí también radica su nombre, porque tenían eran seguidores de lo que era la casa real, la casa gobernante ahí en Palestina, que dependían de Herodes el Grande. Entonces de ahí se había hecho este grupo, que si bien tenían también la religión judía, pero obviamente también abrazaban lo que eran las tendencias helenizantes de los griegos y obviamente también eran promotores de que en Palestina, en Jerusalén, en Judea, hubiera todo este dominio grecorromano, porque sabemos que el Imperio Romano, si bien tenía ya su propia versión de la religión y su propia versión de gobierno, era una copia prácticamente de lo que había sido el imperio helénico, ¿no? De los griegos. Entonces, por eso esta tendencia hacia lo grecorromano de parte de este grupo de los herodianos los hacía simpatizar obviamente con Roma, y entonces para ellos estaba correcto de que el pueblo tenía que entregar los tributos a los emperadores, que eran los que habían dominado, los que habían conquistado esa parte, pero esto era totalmente contrario a la postura de los fariseos. Ellos como bando, vamos a decir, tanto los herodianos como los fariseos, de por sí eran enemigos, eran antagónicos, pero en este caso, cuando tienen un enemigo común, principal, que es Jesucristo, entonces ellos hacen esa alianza, aun cuando no eran amigables entre ellos, aun siendo rivales, hacen esa alianza con tal de poder prender a Jesús. Pero obviamente sus esfuerzos pues salen derrotados. Ambos decía yo que promulgaban y buscaban lo que era la religión judía, pero también estaban en contra de Jesús. Y por último, el objeto. El objeto es esa moneda, el denario, que se trataba de una moneda de plata que la tradición dice que había sido acuñada por parte del emperador romano Tiberio. Algunos otros estudiosos dicen que pudo haber sido un denario de los que todavía andaban en circulación del emperador Augusto, aun cuando ese ya había fallecido, pero la tradición principalmente dice que era
del emperador Tiberio, que en ese entonces, cuando Jesús estaba vivo, Tiberio era el emperador romano. Y esta moneda, decía yo, era de plata, más o menos pesaba como 3,5 gramos de plata, y su valor no estaba en el peso en sí del metal precioso que tenía, sino más bien estaba, como en la actualidad, basada en la economía misma del imperio. Eso era lo que le daba el valor, más que el hecho del material con el que estuviera hecho, ¿no? En el anverso tenía una imagen del emperador Tiberio laureada, tenía un laurel en la cabeza, y estaba volteando hacia su lado derecho, ¿no? Y a lo largo de la moneda, alrededor, tenía una inscripción que decía: Tiberio César, hijo del divino Augustus. Y en el reverso de la moneda tenía una imagen alegórica de la paz, representada por una imagen de Livia, que estaba sentada en el trono, también viendo hacia su derecha, y portando en el cetro, con su mano derecha un cetro, y en su mano izquierda un olivo, que es la imagen de la paz universal. En la actualidad casi esta Livia podía ser así como una Miss Mundo, ¿no? Porque esas siempre buscan la paz mundial. Bueno, más o menos hagan de cuenta, era algo así, nada más que estaba sentada en un trono, y tenía igualmente una inscripción que decía Pontífice Máximo. Y esto hacía alusión al pontificio máximo de Tiberio, que él detentaba dentro de la religión romana. Esta presencia de la imagen de Tiberio César en la moneda, y el hecho de que dijera que era el pontífice máximo de la religión romana, las hacía, esas monedas, los denarios de plata, las hacía inaceptables en el templo. Los judíos las podían usar para comprar y vender en la calle todo lo que necesitaran, pero para traerlas al templo judío y presentar con ellas ofrenda, definitivamente no eran permitidas, porque precisamente tenían esa figura de César ahí, y tenían esa frase de pontífice máximo. Eso también hacía que hubiera en la entrada, en el atrio del templo, las famosas mesas de los cambistas. Además de que también eran cambios de divisas, porque llegaban gente de muchos lugares de alrededor, pero no solamente cambiaban divisas, sino que también cambiaban monedas del Imperio Romano por las monedas que sí se aceptaban dentro del templo. ¿Cuáles eran estas monedas? Las que los judíos empleaban en el templo para poder presentar sus ofrendas, más bien eran unas llamadas tetradracmas o ciclos de Tiro, que eran monedas que se habían acuñado a partir del año 126 a.C. y siguieron en curso legal hasta el año 66 después de Cristo. Estas monedas tetradracmas o ciclos de Tiro equivalían al valor de 4 denarios de plata, y se aceptaban precisamente dentro del templo para poder pagar el tributo anual. También se manejaban por parte de los judíos otras monedas, que era el leptón de bronce o de cobre, y esa era la moneda, pues, de las más populares por los palestinos, por los judíos, y también era la de menor valor. Incluso esa es la que Jesús hace referencia cuando la viuda deposita su ofrenda, cuando dice que echa 2 blancas. Ese leptón también se le llamaba mite o blanca, y esa monedita era la de menor valor, y esa monedita es la que echa la viuda como ofrenda, ¿no? Y entonces los cambistas estaban ahí intercambiando divisas, monedas de otros lugares, pero también estaban intercambiando lo que era la moneda del Imperio Romano, y obviamente en cada operación pues ellos se quedaban una pequeña o grande comisión, y por eso hacían abominable para el Señor Jesús que eso estuviera pasando en el templo,
porque ellos dentro del templo estaban haciendo un negocio. El dinero en la época de Jesús no solo nos muestra esta inteligencia de Jesús al responderle a los fariseos y a los herodianos, sino que también hace que se pueda ver la idea que el Señor Jesús tiene respecto al dinero, ¿no? No toma él una idea distinta de la que aparece en el Antiguo Testamento, prácticamente es la misma postura, y vemos que en este caso, para poder ellos pagar, regresando a la idea del pago de los impuestos, pagaban los impuestos con monedas de oro y de plata. Las monedas de oro y de plata eran las que podían solamente ser acuñadas por el Imperio Romano. Los emperadores romanos eran los únicos que podían acuñar monedas de oro y plata, y esas eran las únicas que servían para el pago de impuestos. Las monedas de bronce y de cobre, esas sí se podían acuñar por parte de gobernadores locales para el uso del comercio local, pero para lo que se refería a los impuestos, vamos a decir, federales del imperio, solamente aplicaban aquellas monedas, ya sea las de Augusto, que todavía estaban vigentes, que todavía estaban en circulación, o las del nuevo emperador, que era Tiberio. Y por lo tanto, entonces, los impuestos se pagaban tanto en oro como en plata, y había tres principales monedas ahí en el Imperio Romano con las que los judíos pagaban sus impuestos, que eran las áureas o de oro, que esas equivalían a 25 denarios. Había unas que eran los quinarios de oro, que equivalían a la mitad de un áureo, y los denarios de plata, que ya son precisamente de los que estuvimos platicando y que es la moneda de nuestro ejemplo de esta meditación. Pero, como decía hace unos minutos, esta postura de la respuesta de Jesús no solamente abre la puerta para que él pueda demostrar en ese caso para qué servía ese dinero que era para pagar impuestos y no realmente para la obra de Dios, pero sí él hace esa distinción de que, bueno, una cosa son los impuestos del César y otra cosa es el valor como tal del dinero. Y él no tiene una postura distinta a lo que ya se había venido platicando y se ha venido tocando a través de todo el Antiguo Testamento. Tampoco Jesús estigmatiza el dinero como algo malo per se, como algo que fuera intrínsecamente malo. Lo que Jesús condena es el mal uso del dinero, la manera injusta para obtenerlo y en especial las inevitables deformaciones que provocan el carácter de las personas humanas cuando ese dinero los transforma. Jesús no nos pide que tengamos un voto de pobreza. Esos grupos que de repente andan descalzos, que de repente se abstienen de cualquier bien material, probablemente hacen una lectura equivocada del Evangelio y están tomando una postura errónea de las Escrituras, porque el Señor Jesús nunca y en ningún momento pide que sus seguidores tengan un voto de pobreza. Lo que el Señor hace referencia es para que nosotros podamos tener una equilibrada y una realista forma de encontrarnos con el dinero y con las riquezas, no que las riquezas y el dinero nos transformen. Hay que tener ese contexto, por decir, cuando vienen esas palabras del Señor Jesús allá en Lucas o en Mateo, donde dice: las zorras no tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No quiere decir que el Señor literalmente no tuviera casa. No quiere decir que Él estuviera en la más abyecta pobreza. No era un homeless el Señor Jesús, ¿sí? Que nos quede claro. Incluso hay pruebas
en la propia Escritura, cuando él inicia su ministerio, menciona allá en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 13, que él se entiende que sale de la casa del seno familiar, de donde había crecido con José y María, y dice que se muda a vivir a Capernaum. Incluso, dice el texto, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. En Marcos 2:1 también menciona algo similar, dice, y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. No dice en casa de quién, pero cuando habla uno así en ese sentido, es como cuando alguien te habla por teléfono y dices, ay, ya estoy en casa. No te tienen que preguntar, ¿en casa de quién? Se entiende obviamente que estás diciendo que estás en tu casa. Igual es la misma idea en Marcos 9:3 que dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa. Jesús tenía un domicilio, quizá alquilado, quizá prestado, quizá propio, no se entiende, no se sabe, pero tenía un domicilio en Capernaum. O sea, no era alguien que vivía en la calle, que andaba a salto de mata, no, tenía un domicilio. Incluso dentro del grupo que organiza con los 12, estipulan un manejo de las finanzas, porque las finanzas tenían que también darse dentro del grupo. Y recordamos que el que administraba la bolsa de las finanzas del grupo era Judas, ¿no? Y con ese dinero que estaba ahí en la bolsa, pues compraban cosas, ayudaban a gente. A Jesús no le importó también tener amigos ricos, ¿no? O seguidores ricos, discípulos, como José de Arimatea, por dar un ejemplo, o como Nicodemo, o como algunas de las mujeres que también le servían, como Juana, que era mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, o Susana, o algunas otras que también dice la palabra que le servían con sus bienes. Jesús tenía conocidos que tenían dinero, bueno, no conocidos, eran discípulos que le seguían, le servían, que estaban con él, y no por el hecho de tener dinero, él los hacía a un lado. Incluso dentro del aspecto histórico, vemos que tanto Jesús como sus discípulos formalmente no conformaban el grupo de los más pobres del pueblo, tanto por su entorno familiar, profesional. Unos eran pescadores, otros trabajaban como funcionarios públicos, ahora dirían siervos de la nación. Otros eran como Jesús, carpintero, eran clase media, ¿no? Ninguno era realmente pobre, ¿no? Y no por ser ricos o no por ser pobres, Jesús los condena como tal. Él los acepta y hace que esta situación del dinero pues fuera relativa, y él le da el justo valor al dinero. Si bien participa en algunas fiestas suntuosas con banquetes, incluso vemos la boda de Caná, que había cientos de litros de vino, ¿no? Pues era un gran festín donde se tuvo que haber invertido mucho dinero para eso, y Jesús participa de eso, no está peleado con ese símbolo del dinero. O en el caso de haber aceptado regalos costosos, como el famoso perfume, ¿no? Donde luego tiene reclamos por parte de Judas de que, oye, ¿por qué no mejor lo vendimos, no? El Señor acepta estas manifestaciones del dinero, pero no las reclama como algo significativo, sino las pone en la balanza y les da el justo valor a las cosas. Y no importando cuánto tienen, sino más bien importando cómo lo consiguen y cómo lo emplean.
Eso es lo que más le importa a Jesús respecto al dinero y al uso del dinero y a la procedencia del mismo, no tanto la cantidad. Él no condena al rico por ser rico, pero tampoco va a glorificar al pobre por ser pobre. Más bien a ambos los ve con la misma necesidad de que deben de venir delante de la cruz y acercarse y pedir por su arrepentimiento y buscarle como su Salvador. Estos aspectos positivos que tiene el dinero van a servir para que se hagan cosas positivas con el mismo, como ayudar al prójimo o como conseguir personas para que el evangelio crezca, para que el reino sea alcanzado, cuando es lícitamente ganado. Pero también el Señor lo marca y lo señala cuando el dinero controla a las personas. Incluso el propio Jesús pone el ejemplo de los intereses que se pueden obtener cuando se tiene el dinero, ¿no? Dice, bueno, pues si este dinero lo tienes, puedes meterlo al banco y obtener rendimiento por él. Pero cuando el dinero altera la escala de valores, cuando el dinero logra que aparezca la envidia, que aparezcan las rencillas, los altercados familiares, ahí es cuando el dinero pierde su razón de ser. Y este mismo dinero nunca impresiona al Señor, ni lo grande de las ofrendas. Y ese lo vemos en ese texto de la viuda que ya leíamos hace ratito, en cuanto a que llegan los ricos y dan mucho, ¿no? Pensando que Dios se iba a sorprender por la cantidad que ellos daban, y realmente eso no lo sorprende, sino que valora mucho más la ofrenda de la viuda, porque dice que había dejado el sustento de ella misma en esa ofrenda, y el Señor la valora y la reconoce. Y para Jesús entonces el dinero, decía, no es lo que cuenta, ya sea poco o sea mucho, sino lo que Él condena es que las personas se apeguen a las riquezas. Incluso es la misma mecánica y el mismo tratamiento que se le da al dinero por parte de los apóstoles. Tanto Pablo como Santiago siguen haciendo ese mismo sentido y esa misma secuencia de pensamiento en cuanto al dinero, ¿no? Incluso lo vemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, donde Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quienes, aún conociendo el evangelio, aún reconociéndose e identificándose como religiosos, se apartan en busca del dinero, codiciándolo, dice, se extravían de la fe. No podemos nosotros poner en riesgo extraviarnos de la fe por buscar el dinero. El dinero es un medio para el cual hacer cosas. Incluso, por decir ahorita, si están viéndonos a través de su celular, a través de su televisión, a través de su computadora, pues eso les costó un dinero. El pagar el internet, el tener la luz, eso también costó un dinero. Estos equipos de audio, de video, de computación con los cuales se está transmitiendo este culto, también costaron dinero. Pero cuando uno pierde todo ese enfoque y realmente codiciando pierde la fe, entonces dice que uno es traspasado de muchos dolores. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es el mal, es el principio de todos los males, el amor al dinero. Santiago no critica a los ricos por ser ricos, sino más bien los critica porque tenían prácticas abusivas, prácticas discriminatorias en relación con los demás de la iglesia.
La Iglesia Apostólica formalmente no excluye a los ricos, pero sí los mantiene prevenidos para que no sean arrogantes ni pongan en las riquezas sus esperanzas, porque las riquezas son inseguras. Dice allá en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Las riquezas totalmente son inseguras. El otro día mencionaban analistas económicos del valor actual que tiene la famosa Bitcoin. Y decían, es que eso es netamente especulativo. Estás comprando aire. Hoy el Bitcoin vale porque lo que la gente ha provocado que valga en función de la demanda que tiene, pero no tiene ningún sustento. El día de mañana nace una nueva versión, una nueva moneda en la cual todos crean, en la cual todos quieran, y el Bitcoin va a valer 3 centavos. Y quienes tenían invertido ahí su dinero de a de veras, pues entonces lo van a perder. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustento. Las riquezas son inseguras. Lo vemos con la bolsa de valores, lo vemos con tantas cosas en donde de repente algo que valía al día siguiente ya no vale nada. O en nuestro propio país, con la revolución, a cada rato había cambio de gobierno, cambio de presidente y volvían a sacar nuevo dinero y el que existía ya no valía nada. Y entonces ahí vemos cómo realmente las riquezas son inseguras. Vemos también situaciones como la del mendigo Lázaro, ¿no? Que estaba sin dinero, con hambre, con sed, en desnudez, en un abandono total en la enfermedad, y que con un poco de dinero se hubiera podido solucionar su situación. Pero ¿qué pasó? El rico no quiso colaborar con Lázaro. El rico en su riqueza se sintió seguro, pero cuando mueren ambos, conocemos la historia. Ahí estaba el rico pidiéndole a Lázaro, ay, por favor, ven, y aunque sea un poquito de agua en tu dedo, ¿no? Pero eso se hubiera podido haber resuelto con un poquito de dinero. En nuestro mundo occidental tenemos la idea de que el dinero se va a obtener a través de la cultura del esfuerzo. El que más trabaja, más dinero va a tener. Aunque de repente vienen ciertos programas sociales en donde el chiste es repartir dinero sin importar el esfuerzo. En otras culturas orientales, sobre todo, el tener dinero depende de la etnia en la que naciste, del linaje o de la casta en la cual naciste. Y si estás en alguno de cierto nivel, pues quizá ahí te quedes, y si estás dentro de los de bajo nivel, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Aun cuando haya ese esfuerzo, no va a pasar. Pero en el mundo occidental, supuestamente con la libre empresa, con el trabajo, con el esfuerzo, podrás lograr tener el recurso, pero siempre que seamos prevenidos por el Señor para que no nos dejemos enamorar por el dinero. Porque, como decía Pablo, el amor al dinero es el principio de los males. Pero la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo es ahora que nosotros podemos ver esta contraposición entre entregar al César lo del César, que estamos hablando del dinero, y a Dios lo que es de Dios? Dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado, hablando de Dios, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Esta incompatibilidad que se proclama aquí, que se establece que no es factible poder servir al Señor y a las riquezas a la vez. No podemos servir a Dios y también servir a Mamón. No podemos tener dos amos a la vez, o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y entonces podemos así de esta manera servir con nuestro tiempo, con nuestra justicia, con nuestra misericordia y ser humildes delante de Dios. En esta Semana Santa, acerquémonos despojándonos de esa falsa confianza en las riquezas, confiemos solamente en el poder del Salvador y entreguemos precisamente nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra justicia, nuestra misericordia, nuestra humildad delante de Dios, y de esa manera el Salvador cobrará un sentido justo en nuestras vidas y apropiado en esta Semana Santa. Dios les bendice, hermanos. Amén. Después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios, el pueblo responde con gratitud a su palabra, trayendo las ofrendas para el Señor. Oremos. Te agradecemos, Señor, tu infinita bondad. Gracias, Padre, porque en esta hora tu pueblo responde, Señor, a tu llamado y expresa su gratitud a través de la ofrenda. Bendice, Señor, estas ofrendas, que sean para tu honra y tu gloria, que sean, Padre, para que el pueblo pueda tener el alimento y pueda tener, Señor, la facilidad de podernos reunir. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. A continuación tenemos la oración final. Oremos. A tu nombre sea la gloria, bendito Dios. Ingratos seríamos, Padre Santo, si no pudiéramos nosotros tener, Padre Santo, todos estos acontecimientos en los cuales narran la vía crucis que tú has sufrido en pos de nosotros, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, con infinita bondad, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Nadie lo pudo haber hecho, porque solamente tú cumpliste, Padre, con el perfil. A tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos tantas cosas. Bendito seas, Padre Santo. Bendícenos, Padre, bendice a las familias. En tu nombre estamos reunidos. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. A continuación tenemos el postludio. Nos retiramos a nuestros hogares, a nuestras casas, con nuestras familias. Que el Señor nos bendiga.